Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente nos estamos conectando para el Ministerio Plaza de Armas. Seguimos en cuarentena, pero ahora lo seguiremos haciendo a través de estos medios que Dios nos ha dejado. Muy buena la tecnología para poder llegar a nuestros hermanos. Que vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Una promesa del Señor. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Aquí nos da a entender el Señor a través de su palabra que enviará otro Consolador. Si envía otro Consolador, es necesario entender que seguramente había un primer Consolador. ¿Quién era ese primer Consolador? Jesús. Y yo quiero con ustedes compartir la lectura. Dice así: Era de noche en Jerusalén, la noche más triste desde que el hombre se separa de Dios. La ciudad estaba atestada de peregrinos. El grupito de hombres que había seguido a su Señor durante los años de su ministerio público se había reunido con él alrededor de la mesa pascual. En el aposento alto se encontraba un momento crucial. El símbolo y la realidad convergían. El Hijo de Dios, ciñéndose con una toalla, como si fuese un siervo, se arrodilló delante de los hombres pecadores para lavarle los pies. El pan partido y el vino escaseado, símbolo de su pasión eminente, acababan de ser consumidos. Solo escasos minutos separaban las escenas del aposento alto de la lucha en el huerto. Mediaban momentos apenas comparativamente entre la sangre sobre la sien y la sangre sobre los dinteles. A pesar de que el pastor había estado con las ovejas poco tiempo solamente, pronto sería herido y las ovejas serían esparcidas. Qué terrible momento para los discípulos. El pastor iba a ser llevado prácticamente a la cruz del Calvario y las ovejas quedaban esparcidas solas. Y así pasó con los discípulos. Estaba profetizado también por Isaías. Una pena tan grande para los discípulos. Pero ahí nos da a entender que en la cena pascual, las decisiones que tomó Cristo en favor de esta raza humana, a pesar de tan grande dolor en el huerto del Getsemaní, pero Él tomó su lugar para morir por ti y por mí, y por todo este mundo. Y muy poco valoramos el don maravilloso que Dios envió desde el cielo. Y sigue diciendo: Luego Jesús pasó a descubrir ante ellos la gloriosa provisión de otro Consolador. Esta declaración implica que Jesús era el primer Consolador. Un Consolador es ayuda en tiempo de necesidad. Si eres huérfano, necesitas de un padre. Si estás enfermo, un médico. Si te hallas perplejo, un abogado. Si vas a construir, un arquitecto. Si estás en dificultades, un amigo. Todo esto e infinitamente más es nuestro Consolador celestial. Es una gran realidad y una gran verdad. Necesitamos en este tiempo de cuarentena, sobre todo, un amigo. Necesitamos un consolador. Necesitamos un médico. Aquí en esta cuarentena se ha demostrado realmente a todo el mundo cristiano el desafío y las mentiras que muchas de las veces se han predicado desde los púlpitos. Pero aquí el Señor nos ha puesto una prueba para diferenciar realmente
quién es un verdadero adorador y de qué labios solamente salían puras fábulas. El Señor está probando en este mundo, pero habrá un remanente que confiará plenamente en su Redentor. Y es necesario darnos cuenta y confiar solamente por nuestra fe y seguir realmente aquel grupo, aquel remanente que ha establecido el Señor y no los hombres. Los discípulos no quedarían huérfanos privados de un Padre Divino que los cuidaría, protegería y ayudara. En el momento más impresionante de sus vidas, Cristo les mostró la venida del Espíritu Santo como la culminación de su obra terrenal en favor de ellos y la continuación de su tarea. Sí, el Espíritu Santo es el sucesor de Jesús. Él dirigiría su iglesia. Él lo guiaría a los discípulos a donde ellos no querían ir, porque así Cristo lo dio a entender a Nicodemo, que prácticamente en el futuro otro lo guiaría. A Pedro también lo dio a entender, que ahora te ciñes, vas a donde quieres, pero cuando serás viejo, otro te ceñirá, otro te guiará. Y ese era el Espíritu Santo. Jesús nos ha dejado todas las provisiones necesarias. Dice, en las enseñanzas de Cristo se hace preeminente la doctrina del Espíritu Santo. Qué vasto tema de meditación y ánimo es este. Qué tesoros de verdad ha añadido al conocimiento de sus discípulos con sus instrucciones relativas al Espíritu Santo, el Consolador. Se espació sobre este tema con el fin de consolar a sus discípulos en la gran prueba que pronto experimentarían, para que sintieran ánimo en su gran desilusión. El Redentor del mundo se esforzó por llevar el consuelo más efectivo al corazón de los dolientes discípulos, pero el amplio campo de asuntos que tenían a su disposición escogió el tema del Espíritu Santo, el cual inspiraría, confortaría sus corazones. Sin embargo, a pesar de que Cristo dio tanta importancia al tema del Espíritu Santo, cuán poco se considera en las iglesias. Es tremendo. Es otra también de las realidades que pasan dentro del cristianismo y dentro de nuestra iglesia. Muy poco hablamos del Espíritu Santo. Se hablan de los logros de los pastores, se hablan de los logros de los misioneros, pero no se habla de la obra del Espíritu Santo. En este tiempo del fin es importantísimo entender la obra del Espíritu Santo. Y muy poco hablamos. Cuando deberíamos orar más por el Espíritu Santo, deberíamos hablar menos y dejar que Él nos capacite, que Él nos dé su poder y así poder terminar la obra a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha encomendado. Antes de abandonar su magisterio terrenal, Jesús presentó a su sucesor en su discurso de despedida. Sí, Jesús lo presentó a sus discípulos, lo presentó a la iglesia cristiana, su sucesor, el Espíritu Santo. Dios no ha dejado a ningún hombre como su sucesor, como vicario. Ha dejado a la tercera persona de la deidad. Ha dejado al Espíritu Santo, todo divino, creador, que todo lo ve, todo lo sabe, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. En el principio dice que el Espíritu es el que se movía dentro de las aguas. Él estaba ordenando. Así también en este tiempo, Él ordena nuestras vidas. Tiene que ordenar. Sobre todo, nosotros tenemos que elegir cuál es prioridad en este tiempo del fin. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase
Espíritu como su sucesor en la tierra. El deseado de todas las gentes, página 622-623. Reveló así la formidable realidad de la dispensación del Espíritu. Este aspecto dispensacional es imposible de sobreestimar. Se basa en la obra terrenal de Cristo y su inauguración era posible hasta cuando Él acabara su tarea y ascendería a los cielos. En Juan 14 al 16 Jesús desarrolló 3 verdades colosales. Primero, el prometido advenimiento del Espíritu Santo. Segundo, el carácter y la personalidad del Espíritu Santo. Tercero, la misión y la obra del Espíritu Santo. 3 cosas colosales. 3 cosas colosales nos da a entender, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo. Que vendría la tercera persona de la deidad. Como persona, ¿qué más? Nos da a entender su obra de reclutar a un ejército para la predicación del Evangelio. Y que Él sería el que nos guiaría, y Él estaría dirigiendo la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no eran los hombres los que lo dirigían, no, era el Espíritu. Él estaba dirigiendo a la iglesia. Por eso que Cristo fue enfático con la iglesia primitiva, con los discípulos. En este tiempo del fin se ha perdido esa cadena áurea de lo que Cristo había dejado para que el Espíritu nos guíe a toda su verdad. Tremendo. Entonces, primero el prometido advenimiento del Espíritu Santo, el carácter y la personalidad del Espíritu Santo y la misión u obra del Espíritu Santo. Al analizar estas verdades en el orden anunciado, observamos primeramente la explícita declaración acerca de la venida del Espíritu Santo. Resulta impresionante notar que tan ciertamente como los profetas preanunciaron el advenimiento de Jesús, así Él anunció la venida de otro igual a Él y sucesor suyo. Uno ascendía mientras el otro descendía. El mismo reconocimiento y deferencia que los discípulos acordaron a la autoridad de su Señor. Habrían de brindar al Espíritu Santo como vicario de Cristo en la tierra. Es impactante este mensaje. Nos da a entender, cierto, que el único es el Espíritu Santo, el vicario, no hay otro. No ha dejado a ningún ser humano que se levante y que se exalte en esta tierra. Pero se han levantado por todos los lados. Por todos lados se han levantado hombres diciendo que son vicarios de Cristo. O sea, todos son mentirosos. Son blasfemos. Así Pablo habla del hombre de pecado, del pontífice romano, que se ha exaltado como padre, como vicario, se ha exaltado como pontífice, se ha robado el nombre de nuestro Padre Celestial, se ha robado el nombre de nuestro pontífice Jesucristo, se ha robado el nombre del Santo Espíritu como vicario. Un blasfemo. ¿Y cuánta gente está engañando? ¿Cuánta gente ha sido engañada? Por eso Dios nos ha dejado para escudriñar su palabra. Todo cristiano debería tener claridad. Todo cristiano debería conocer la Biblia, leerlo por sí mismo. Y sigue diciendo, así como la misión de Cristo debería realizarse en un marco de tiempo determinado, la del Espíritu Santo también tendría límites específicos del Pentecostés a la segunda venida. El Espíritu es una persona de la deidad que vino a la tierra de manera específica en un tiempo determinado para realizar una obra particular. Desde entonces ha estado aquí tan ciertamente como Jesús estuvo durante 33 años que duró su misión especial.
Eso lo encontramos en Testimonio para los Ministros, página 511. Sí. Entonces, nos da a entender, cierto, que cuando Cristo presenta su sucesor, uno asciende, el otro desciende. Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió a la tierra. En esa forma deberíamos mirar. Deberíamos mirar tanto la cruz con el Pentecostés y el Pentecostés con la cruz. El Getsemaní con la cruz, el Getsemaní con el Pentecostés. Hay una obra especial que nos falta discernir. Jesús es maravilloso, nos ha dejado grandes enseñanzas. Nos hallamos bajo la tutela personal de la directa tercera persona de la deidad, tan ciertamente como los discípulos estuvieron bajo la dirección de la segunda. El Pentecostés fue así, por así decirlo, la sesión inaugural de la obra especial del Espíritu Santo, aunque éste existía y obraba desde tiempos inmemoriales. Muchas biografías de Cristo comienzan con Belén, terminan en el Gólgota, a pesar que Él existía desde los días de la eternidad. ¡Qué maravilloso! O sea, la inauguración del Pentecostés nos da a entender, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo como sucesor de Cristo, que culminaría con la segunda venida de Cristo. Así como la biografía de Cristo nos habla desde el nacimiento en Belén y que terminaría en el Gólgota. O sea, tremendo paralelismos que deberíamos mirar como verdaderos instructores, como verdaderos hijos e hijas que estudian en la escuela de Cristo. El Espíritu Santo se menciona 88 veces en 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Las huellas de la tercera persona de la deidad pueden trazarse a lo largo de los siglos desde el comienzo del mundo. El Espíritu Santo se hallaba presente en la creación, moviéndose sobre la faz de los caos, y fue el agente productor del cosmos. También se lo menciona específicamente en conexión con la humanidad, pero antes del Pentecostés vino a la tierra más como visitante pasajero, con el fin de capacitar a ciertos hombres para la realización de tareas especiales, y no para actuar constantemente entre ellos. Descendió sobre ciertos individuos, obrando a través de ellos o revistiéndolos de un poder formidable para efectuar acciones particulares. Luchó con los hombres. Génesis 6:3. Concedió pericia a Betzaleel, Éxodo 31, de 3 al 5. Dio fuerza a Sansón, Jueces 14:6. De modo que el Espíritu Santo hizo de los seres humanos sus instrumentos en el cumplimiento y tareas o la transmisión de mensajes. También fueron como estos los casos de Josué, Números 27:18, Gedeón, Jueces 6:34, Saúl, Primera de Samuel 10:10 y David, Primera de Samuel 16:13. Notemos, durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y el cielo, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Hechos de los Apóstoles, página 31. ¡Qué tremendo! O sea, desde tiempos inmemoriales, nos dice estos párrafos, que la obra del Espíritu Santo siempre ha estado presente, capacitando al pueblo. Individuos en el pueblo de Israel que recibirían poder, recibirían dirección del Espíritu,
serían capacitados por el Espíritu, tendrían poder. Y ahí nos mencionó las personas. Y en este tiempo del fin, estamos en este tiempo donde nosotros necesitamos mucho del Espíritu Santo, necesitamos del sucesor de Cristo, necesitamos ser capacitados, enseñados, ser guiados por el Espíritu. Y donde si hablamos más del Espíritu, el Señor nos dará su poder, nos dará su Espíritu y Él convencerá a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que nos ha dejado en su palabra. Pero muy poco hablamos, muy poco estamos pidiendo al Espíritu para que Él sea el agente regenerador, el agente transformador. Así como en la creación, dentro del caos se movía y ordenó este mundo. Así debería ordenar nuestras mentes, nuestras facultades físicas, mentales, espirituales, y poder así discernir entre el bien y el mal. De especial significado es el hecho de que en el Antiguo Testamento nunca se hable del Espíritu Santo como el Consolador, el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19, o el Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6, o otras expresiones similares, sino como el Espíritu de Dios, el Padre. ¿Por qué se encuentran todos estos nuevos títulos en el Nuevo Testamento? Algo había sucedido, un acontecimiento que había modificado las cosas. Jesús nació y murió por nosotros. Se levantó de la tumba y ascendió a los cielos. Y cuando Cristo completó su obra terrenal y ascendió con su humanidad glorificada, a fin de tomar su lugar en los atrios celestiales, entonces se cumplieron las condiciones para que el Espíritu Santo descendiera como representante oficial y sucesor de Cristo, haciéndose eficaz su obra redentora para cada individuo, de modo que vino trascendentalmente como el Espíritu de Jesús. ¡Qué tremendo! Nos falta aprender mucho. Nos falta aprender mucho más del Espíritu. Nos falta someternos al Espíritu. Muchas de las veces hemos querido emplear al Espíritu, pero es necesario que el Espíritu nos emplee a nosotros. Es necesario que primero nos purifique nuestros labios, nuestra lengua, porque muchas de las veces todavía hablamos palabras incoherentes. Y por eso yo me atrevo a decir, qué maravillosa bendición. Una obra especial de la obra del Espíritu Santo, que necesitamos toda la iglesia. Necesitamos someternos, necesitamos humillarnos, necesitamos desde la puerta hasta el altar arrodillar y clamar para que Dios nos perdone y nos limpie. Y cuando diga, heme aquí, envíame a mí, deberíamos contestar. Pero nadie queremos ir, nadie queremos hacer obra misionera. Estamos envueltos en nuestra propia obra, pero no en la obra del Espíritu, porque para estar en la obra del Espíritu, primero tendría que Él contratarnos, porque Él es el que nos va a emplear, Él es el que nos va a llamar. Si no estamos dispuestos, esta obra seguirá así. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo volverá a tomar su verdadero lugar, así como tomó en el Pentecostés. Su obra todavía no ha culminado, pero está a punto de culminar. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, ¿sabes? El Espíritu está dispuesto a contratarnos para el último pregón de este mundo. En este mundo se necesita mensajeros de esperanza, se necesita hombres que tomen el yugo. El Espíritu irá por nuestro lado y nosotros en el otro lado. La única manera de terminar la obra. Y en esta cuarentena tal vez
te pongas a pensar, ¿qué irá a pasar? Tal vez estemos orando para que vengan tiempos mejores. Y yo quiero decirte, no van a venir tiempos mejores. No. Evento de los últimos días dice que cada día la crisis será aumentando. Pero será bueno para probar nuestra fe realmente, para saber nuestro corazón de qué lado está. Tal vez nos hemos engañado y el Señor no quiere que estemos engañados. Tenemos que tomar decisiones y hay que rogar por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestra parentela, por nuestras descendencias de donde venimos, que ojalá un día nadie falte, porque será nuestra responsabilidad. Y yo pido en esta tarde, queridos hermanos, Ministerio Plaza de Armas, tú que un día estuviste en la plaza dando testimonio, pero que este tiempo parece que te has quedado dormido, yo pido en mis oraciones que Dios te sacuda. En algún momento yo pedí a algunos hermanos que Dios los sacuda, y Dios no lo ha sacudido solamente a ellos, lo ha sacudido a todo el mundo, hasta los gobiernos han sido sacudidos, y todavía algunos han podido expresar sus palabras de la palabra de Dios. O sea, todavía hay pueblo. Yo sé que si el Espíritu nos capacita, si nosotros pedimos al Espíritu que nos dé su poder, estoy seguro que un batallón, un ejército se levantará. Hombres que clamen, hombres que oren por poder de lo alto. Y el Espíritu Santo levantará bandera en medio de esta cuarentena. Yo estoy seguro que nos dará un tiempo adicional para compartir nuestro testimonio con aquellos que muchas de las veces pueden estar temerosos. Yo sé que el Señor tiene promesas para cada uno, para ti y para mí. Dios te bendiga. Nos estaremos encontrando en una nueva edición. Buenas tardes y un feliz sábado.